JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en Directo de análisis de acciones y ETFs con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, analista y director para la sucursal de JFD Brokers en España y Latinoamérica, y vamos a comenzar con esta sesión que viene cargada de activos, viene cargada de resultados empresariales, de noticias. La verdad que esta semana está siendo, pues bueno, yo creo que una de las más importantes ya para cerrar el mes de octubre, porque bueno, estamos en plena presentación de resultados y esta semana vienen todas las grandes compañías, ¿no? Hay una oleada masiva de presentaciones de resultados y se nos acumulan las noticias que vamos conociendo. Así que bueno, vamos a ir poco a poco. Ok, vamos a ir viendo pues bueno, las diferentes compañías que han ido presentando resultados, qué datos han ido arrojando, cuál está siendo la reacción en los mercados de estas compañías. Vamos a, obviamente, pues, a buscar oportunidades y bueno, y ver todos los temas. Así que lo primero de todo, como siempre, ya sabéis, debéis invertir responsablemente. Sabéis que hay riesgos involucrados en la operativa de acciones al contado y ETFs, y que, por supuesto, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y siempre debéis considerar cuál es vuestra tolerancia al riesgo. Así que bueno, dicho esto, nos vamos directamente a los contenidos para la sesión de hoy, en el que en primer lugar, pues bueno, repasaremos todas esas presentaciones de resultados que comentábamos. Tenemos muchas, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre todo las más importantes en Estados Unidos, que son las que están moviendo el mercado. También veremos el análisis técnico de todos estos activos, vamos a ver cuál está siendo la reacción del precio a estos datos macroeconómicos y, por supuesto, intentaremos identificar oportunidades de inversión, ¿de acuerdo? Tenemos además una lista bastante interesante de activos que podrían estar generando en estos momentos buenas oportunidades. Así que nos vamos a ir, venga, directamente nos vamos a ir a TradingView, donde tenemos los analizadores, ok, y vamos a ver, pues bueno, cómo está arrancando la sesión de hoy. Si nos vamos al mapa de calor del S&P 500, vemos que bueno, que hay varios protagonistas. El que mejor comportamiento está teniendo en estos momentos son dos compañías. Google, que ha presentado unos resultados empresariales extraordinarios, veremos ahora sus gráficos, y Visa, que también ha tenido una presentación de resultados muy positiva. En líneas generales, las grandes compañías están subiendo. Tenemos a Microsoft con un 1%, a Meta con un 0,96%, Apple y Nvidia están con ligeras caídas, pero las compañías que peor comportamiento están teniendo en estos momentos son AMD, que también ha presentado resultados, cae casi un 10%, y atentos porque esto es muy importante. El sector de los semiconductores no se está portando muy bien, que digamos. Y luego tenemos a Eli Lilly, que es la farmacéutica, que ha presentado también muy malos resultados y que cae en estos momentos alrededor del 5%. Vale, pues aquí yo creo que van a estar un poco los protagonistas de esta sesión, pero vamos a ir repasando cada uno de los eventos o cada una de las noticias o las presentaciones de resultados de todas estas compañías. Además, como veis, tenemos una lista bastante amplia en la sesión de hoy que vamos a repasar también de compañías que pueden ser interesantes en estos momentos de cara al medio a largo plazo. Nos vamos, por tanto, a las presentaciones de resultados. Vamos a ver lo que ocurrió ayer al cierre de la sesión americana, donde, como comentábamos, ¿no? La compañía más importante o de las más importantes que presentaron resultados ayer al cierre de mercado, ayer martes, fue Google, fue Alphabet, que tuvo muy buenos resultados, mejoró sus ingresos estimados en más de un 2%, y luego en la parte, vamos a ver, de los beneficios, ¿vale? Su BPA mejoró prácticamente un 14%, pasó del 1,84 dólares de beneficio por acción a los 2,12 dólares por acción. ¿Cómo se está representando esto en el gráfico? ¿Qué es lo que hemos visto pues bueno, la reacción del propio mercado? Pues bueno, vemos que vámonos directamente a la compañía, vámonos a Alphabet y vemos cómo durante la apertura de la sesión de hoy cotizan en el entorno de los 180 dólares con una subida muy, muy interesante. Como decíamos, hoy Google subiendo más de un 5%. Ayer al cierre de mercado confirmó esa ruptura alcista de esa zona de resistencia que llevábamos tiempo comentando. De hecho, teníamos intención de incorporarnos en la sesión de hoy, pero obviamente después de ver este gap y la presentación de resultados, pues se nos escapa, ¿no?, la posibilidad. Por tanto, en estos momentos, la opción
que barajamos para Google, que es una de las grandes compañías más interesantes en estos momentos, ¿de acuerdo? Sería algo como, vamos a ver si puedo dibujar, por aquí, el pincel. Vale, lo más interesante sería, pues bueno, esperar un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Que se vuelva la cotización a apoyar en ese entorno de los 170 para después, pues bueno, atacar de nuevo los máximos históricos. Fijaros que la proyección de este hombro, cabeza, hombro que habíamos comentado en anteriores ocasiones y que llevábamos tiempo hablando de él, pues bueno, en principio nos dice que la cotización de Google previsiblemente alcanzaría pues la zona de los 200, la zona de los 192, 193 aproximadamente. ¿Ok? Por tanto, bueno, las perspectivas son bastante buenas. Para Google, buenos resultados, muy por encima de las expectativas del propio mercado. Así que, bueno, en principio, como vemos, el mercado premiando a Google con esa presentación de resultados. Más compañías que han presentado resultados y que están haciéndolo muy bien en estos momentos, por ejemplo, es el caso de Visa, que también ha tenido un beneficio por acción por encima de lo esperado, un 5% por encima de lo esperado, y sus ingresos también se han incrementado considerablemente, ¿no? Ha superado las expectativas por encima de los 9,49 billions y se sitúa en los 9,62 billions, ¿no? Por tanto, pues bueno, también muy buen comportamiento, aumentando también esa parte de los ingresos. Si nos vamos a su cotización, es otra de las grandes compañías que en la sesión de hoy pues está siendo premiada con esas subidas. Vamos a ver las cotizaciones de Visa y ahí lo vemos, ¿no? Como marca de nuevo máximos históricos en su cotización, ¿de acuerdo? Por encima de esa zona de resistencia que teníamos establecida en el entorno de los $290 y por tanto, pues bueno, una de las grandes compañías que está dando, pues la verdad que muy buenos resultados. Hubo una gran oportunidad, ¿no? En esas zonas de soporte, la zona de los $252 con esa corrección, donde claramente fijaros cómo ha hecho una estructura bastante clara de throwback, ¿no? Por tanto, pues bueno, la verdad es que muy buenos movimientos con una estructura alcista, después genera esa estructura de throwback a la base de la resistencia, marcando un soporte y continuando con la tendencia al alza. Y como vemos, dos intentos de ruptura que tenemos en estos momentos en el gráfico semanal, dos intentos de ruptura de los niveles de máximos históricos y si nos vamos al gráfico diario, pues obviamente estamos observando que la posibilidad, ¿no? De que, pues bueno, si cierra, yo creo que por encima de esas zonas podríamos ver, pues bueno, movimientos al alza muy superiores, ¿no? Por tanto, también podría ser, ¿por qué no?, una oportunidad muy interesante para Visa en estos momentos, ¿no? Marcaríamos aquí una cierta zona de, vamos a poner una plantilla, ¿de acuerdo? Una zona de compra, ¿de acuerdo? Por encima de esa resistencia que tendría Visa en estos momentos. Por tanto, pues bueno, una de las grandes también, sigue funcionando muy bien Visa y bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Marcando ese nuevo máximo histórico, aunque fijaros que la sesión de hoy, después de marcarlo, está corrigiendo un poquito y no consolida de momento, al menos por encima de los máximos anteriores. O sea que hay que tener cierta precaución, pero bueno, de momento parece que digamos que la evolución de Visa sigue siendo muy positiva. Seguimos con más compañías, en este caso pues nos vamos a AMD, que está cayendo alrededor de un 5%, si mal no me equivoco. Sí, no, perdón, un 10% está cayendo ahora mismo a mercado abierto. Ha tenido bueno, unos ingresos que han superado las expectativas, pero los beneficios por acción es, digamos, lo que le está matando. Fijaros que, pues bueno, prácticamente pues no ha superado el consenso, ¿no? Se ha quedado en ese 0,92 prácticamente y pues bueno, se ve pues ciertos problemas en AMD. Esto el mercado lo está penalizando de una forma bastante agresiva. Vamos a irnos a ver las cotizaciones de AMD, que a lo mejor, oye, en estas caídas pues, podríamos intentar buscar también nuevas posiciones al alza. Fijaros cómo, como decíamos, ¿no? El gráfico diario, vamos al gráfico de una hora para que veamos más de cerca la caída. Fijaros cómo en estos momentos pues cae un 9,65%, ¿de acuerdo? Generando todo ese gap bajista y de momento parece que continúan las caídas. Por tanto, bueno, aquí a nivel especulativo, más intradiario que otra cosa, se podría quizás buscar alguna posible operación en esas zonas de
de 38,2 del retroceso, ¿vale? Para darle una continuación bajista, ¿no? Más en un tipo de posición más intradiario. Pero bueno, es una idea, se podría barajar, pero si lo que buscamos es más el medio largo plazo, obviamente vamos a irnos a las cotizaciones del gráfico, primero de gráficos diarios, donde, como vemos, observamos que todavía la secuencia en AMD sigue siendo una secuencia totalmente bajista. Venimos desde esos máximos históricos, nos marca un impulso, una corrección, un nuevo impulso bajista, más bajo que el anterior, por tanto, tenemos esa secuencia bajista y ahora mismo estamos en una especie de proceso, digamos, de intento de recuperación. Pero veis que ninguno de estos máximos, ¿vale? Esos que nos ha marcado de la tendencia, pues superan, ¿no? Esa zona de los 186. Por tanto, pues bueno, de momento, claramente, el proceso en el que se encuentra AMD en estos momentos sigue siendo un proceso totalmente, digamos, bajista. ¿Ok? Así que bueno, poco más podemos hacer. En este caso tenemos ese claro canal bajista, ¿de acuerdo? Y es por tanto bastante probable que este movimiento se siga manteniendo. Además, fijaros cómo está rompiendo los últimos soportes que nos marcaba hace apenas unos días, esos mínimos que marcaban ese entorno de los 150, ¿ok? Y por tanto, pues obviamente pues, no está, digamos, o no pensaría de momento en situarme como una opción compradora en AMD en estos momentos. Si es verdad que de momento, pues bueno, parece que aguanta ahí la directriz de esa fase correctiva, pero vamos, nosotros aquí claramente pues seguimos observando la posibilidad de mantener esas caídas, ¿no? Vamos a ver las proyecciones, el rango de precios. Vale, aquí vamos a ver el rango de precios, sería de este impulso hasta aquí y pues bueno, desde este movimiento podríamos ver caídas, ¿no? Aproximadamente hasta esas zonas de los 109, 110 aproximadamente. Esa sería la proyección, ¿no? Para AMD bajista en estos momentos. Por tanto, bueno, situación complicada, ¿eh? De los semiconductores, ya lo vimos también el otro día, que no se están comportando muy bien, lo vimos con ASML Holding y bueno, parece que el sector de los microchips pues no está pasando en estos momentos o no está pasando por un buen momento. Continuamos con más compañías, vamos a analizar ahora, bueno, nos vamos a McDonald's, que también ha presentado resultados, presentó ayer resultados a la apertura de la sesión, presentó unos buenos resultados, en principio superando sus beneficios por acción, y en el apartado de los ingresos también, pues bueno, mejorando ligeramente, ¿no? Un 0,81% por encima del consenso que eran los 6,82 billions. Nos vamos a ir a ver las cotizaciones de McDonald's, que si recordáis, estuvimos hablando de ella la semana pasada y de hecho abrimos una posición bajista, ¿no? Con un patrón de retrocesos de Fibonacci. ¿Ok? Como habíamos comentado, ¿vale? Para esta posición, vámonos al gráfico de diario, ¿vale? Recordamos que lo que buscábamos, voy a ampliar un poquito para que lo veamos todo bien, ¿vale? Voy a quitar líneas. Ahí está. Vale, recordamos que lo que teníamos con McDonald's en esta sesión donde tuvimos esa fuerte caída por todo el tema del contagio de E. coli a varias personas, ingresos, una persona fallecida, ¿no? Por culpa de esas hamburguesas con E. coli. Entonces, bueno, se produjo esa fuerte caída, ¿de acuerdo? Se produjo después la corrección, como habíamos en principio comentado, y en ese entorno del 38,2 del retroceso de Fibonacci, en esas zonas pues, colocamos una orden de venta, ¿no? Alrededor de los $300. Como veis, el mercado, pues bueno, finalmente volvió otra vez a los niveles de la base, ¿ok? Y vemos que, bueno, parece ser que esta zona en la que nos encontramos actualmente puede ser una zona interesante. ¿Ok? Los resultados, obviamente, pues han sido positivos, aunque el mercado no está, digamos, pendiente en estos momentos, en el caso de McDonald's, de los resultados, sino más bien, pues, de ese brote de E. coli, ¿no? Y los problemas que ha generado. Pero bueno, parece que de momento la cotización aguanta bastante bien ese entorno de soporte que encontramos en la zona de los 290, ¿ok? Por tanto, pues, obviamente, el ciclo de momento se sigue manteniendo ligeramente alcista, ¿no? Aunque, pues bueno, para, digamos, entender
o pensar que esta fase de correcciones ha finalizado, se debería superar los últimos máximos, ¿no? Estos niveles que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta zona aproximada de los $302 para, pues bueno, para ver si consigue superarlo. ¿Ok? Así que bueno, esta zona para mí, a partir de ese nivel, pues sería la zona donde me plantearía, pues bueno, ¿no? Las compras, ¿no? Por encima de esa zona de los 302. Mientras tanto, pues bueno, me mantendría bastante neutral y con un pensamiento bastante correctivo, ¿no? Ya me tendría que ir a gráficos diarios o incluso a gráficos semanales para intentar buscar zonas de sobreventa para, digamos, un posicionamiento más, digamos, alcista. Bien, por tanto, bueno, McDonald's, que bueno, sigue de momento con las correcciones, presentó esos resultados, ¿ok? Y una de las grandes sorpresas de ayer fue la presentación de resultados de Pfizer. Fijaros cómo sus ingresos se han multiplicado en este trimestre un 18,63% y su beneficio por acción, que para mí ha sido sorprendente, es una de las que desde luego no me esperaba, su beneficio por acción ha pasado del $0,61 a $1,06, un incremento de un 72,53%. Por tanto, pues bueno, Pfizer muy interesante, aunque obviamente sus cotizaciones no nos acompañan. Ok, vamos a verlo ahora. Vale, fijaros que bueno, que está en un proceso correctivo muy importante, pero sí es cierto que bueno, que desde el gráfico semanal observamos como pues bastante probable que hayamos encontrado cierto suelo, ¿no? Estamos en esas zonas de cotización de los $25, ¿de acuerdo? Que han sido testeadas después de esas fuertes correcciones que venían de los máximos históricos y bueno, es posible que hayamos encontrado pues cierto suelo, ¿no? Su presentación de resultados o sus resultados empresariales han sido bastante positivos y dentro de todo este ciclo bajista, ¿de acuerdo? Que teníamos aquí, donde pues claramente es una tendencia a la baja, si lo analizamos desde una perspectiva, ¿de acuerdo? Más técnica de pues, búsqueda de los máximos y los mínimos, nos fijamos en lo siguiente, ¿no? Tuvimos este mínimo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que nos generó un nuevo máximo decreciente, vamos a poner máximo decreciente, este es un mínimo decreciente, ¿ok? Generó un nuevo movimiento a la baja que volvió a generar este nuevo mínimo, un mínimo similar, mínimo decreciente, ¿de acuerdo? Corrección, volvió a hacer un máximo decreciente, ¿ok? Y volvió a hacer de nuevo este último mínimo. ¿Okay? Este es el mínimo, digamos, absoluto que se generó. Por tanto, podemos entender que esta zona que tenemos aquí, ese máximo, que es donde está cotizando en estos momentos, es el último máximo decreciente de todo el proceso bajista. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta eso, marcamos toda esa zona en el gráfico, ¿vale? Como una zona de interés o una zona de giro. Vamos a marcarla como cambio de tendencia. ¿Vale? Por tanto, con la superación de esa zona entenderíamos que estamos entrando en un nuevo proceso alcista. ¿Ok? Estamos ya en una combinación, digamos, de máximos y mínimos crecientes. Y fijaros además cómo se produce ese cambio de tendencia. ¿Ok? Lo que siempre decimos, ¿no? El mismo patrón. Tenemos esos mínimos, ¿de acuerdo? Como habíamos comentado, ¿vale? Se produce la superación del último máximo decreciente, ¿ok? Y se produce como cierta consolidación, ¿no? A partir de ahí se genera el descuento, se va a intentar buscar los mínimos anteriores, que no se consigue, y se vuelve a establecer de nuevo ya un máximo mayor, ¿no? Ya vemos que la secuencia ha pasado de máximos decrecientes a máximos crecientes. Y es más, fijaros cómo en estos momentos, ¿vale? De nuevo la corrección que ha realizado, después del segundo impulso, pues bueno, se ha mantenido en esa zona, ¿no? En esa zona que hablábamos que era el último máximo decreciente. Por tanto, todo este entorno es un entorno de soporte, yo creo que muy relevante que debemos tener en cuenta. Para incorporarnos a Pfizer, bueno, tenemos obviamente, voy a borrar todo esto, tenemos la posibilidad o la opción de incorporarnos en esas zonas de mínimos. Obviamente el riesgo es bastante alto porque tendríamos un stop en ese entorno y buscaríamos un potencial pues mucho mayor, ¿no? La siguiente opción, esta sería la opción 1, y la opción 2 sería esperar la ruptura de esa zona de resistencia, ¿no? Lo que consideraríamos como toda esta estructura de lateralización. Por tanto, digamos, iríamos más seguros si esperáramos una ruptura de esa zona.
¿ok? Luego tendríamos una resistencia superior y bueno, luego ya tendríamos que ir revisando. Pero bueno, básicamente fijaros cómo Pfizer en estos momentos se encuentra, ¿de acuerdo? Encajanada en esos niveles, estamos en zonas de soporte, zonas de mínimos, que fueron anteriores zonas de resistencia, y de momento la secuencia que observamos es una secuencia alcista, ¿ok? Para mí, que valoraría la posibilidad de volver a entrar en un entorno bajista solamente si se rompe esa zona de los 27 aproximadamente, 27 dólares. Por tanto, también puede ser una zona interesante de stop para una incorporación en Pfizer. ¿Ok? Así que, bueno, en principio, yo creo que aquí el análisis de Pfizer es muy interesante, su presentación de resultados también es bastante interesante y de hecho, bueno, si nos vamos a ver vamos a intentar ver sus fundamentales, ¿ok? Vamos a ver la información de sus fundamentales, vemos cómo considerablemente, ¿no?, en su presentación de resultados a las estimaciones, digamos, frente a las estimaciones y lo que ha informado, ha sido bastante positivo, ¿no? Y tiene una, digamos, una mejora muy significativa en comparación con lo que veíamos en 2023, ¿no? Fijaros cómo fue 2023, el tercer trimestre de 2023 y cómo ha sido 2024, ¿no? Claramente hay una curva y hay una muy buena recuperación, ¿no?, sobre esos beneficios. También en la parte de los ingresos, ¿no?, que han aumentado considerablemente. Entonces, si nos vamos al resumen, ¿de acuerdo?, de Pfizer, a nivel fundamental, ¿vale? Vemos cómo, pues bueno, en principio no tenemos el ratio beneficios, tenemos el ratio precio-ventas, que es de 2.95, ¿vale? Vamos a ver, aproximadamente está en 76 veces beneficio, o sea, un ratio PER de 76, ¿ok? Vemos cómo el crecimiento de la rentabilidad, pues bueno, 2022 y fue un año muy, muy positivo, 2023 se redujo mucho, ¿vale? Tanto el margen neto como los ingresos y como los ingresos netos, y si nos vamos al trimestral, pues bueno, vemos como en el 2024 está habiendo una gran recuperación, ¿no? Por tanto, puede tener cierto potencial y es posible que estemos al final, ¿no?, de esa, digamos, de esa fase de esa fase, digamos, vendedora, ¿no?, o esa fase bajista. Bueno, en principio la rentabilidad por dividendo es del 5,79%, ¿de acuerdo? Aunque el ratio de reparto de dividendos no es positiva, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, esto es un factor que hay que tener en cuenta. Lo que nos está diciendo esto es que para pagar el dividendo están acudiendo a financiación, ¿vale? Y eso normalmente no suele ser nada positivo, ¿no? O sea, tener que pedir un préstamo para pagar a tus accionistas un dividendo, pues obviamente no es positivo, ¿vale? Y luego en cuanto a su salud financiera, pues bueno, en principio lo más interesante, ¿no?, es que sus activos de corto plazo no cubren el pasivo de corto plazo ni el de largo plazo, pero sus activos de largo plazo sí cubren su pasivo de corto plazo, ¿no? Por tanto, vemos claramente cómo la situación financiera en el corto plazo pues no es positiva, ¿no? No es cómoda para la compañía, ¿vale? Y luego además observamos cómo, pues bueno, el nivel de deuda de la compañía se ha disparado, ¿no?, hasta 75 billones, con un flujo de efectivo disponible de 4 billones, que ha caído bastante el flujo efectivo, y sus equivalentes, pues bueno, también están bajando, ¿no? Por tanto, vemos cómo realmente la compañía ha entrado en una fase de endeudamiento importante, ¿no? Es una compañía muy endeudada en estos momentos. Quizás esto es un poco lo que explica la mala situación de la compañía, ¿no? Por tanto, bueno, en líneas generales, a nivel técnico parece que empieza, pues bueno, a dar ciertos atisbos de recuperación, pero bueno, veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. ¿Ok? Estamos ya prácticamente, estamos hablando de que la cotización está en mínimos que no se veían desde prácticamente 2013, 2014 y bueno, con la gran caída que vimos en 2020, ¿no? Esa gran caída en 2020 previa al gran subidón de Pfizer. Por tanto, pues bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no?, si realmente aquí se va a producir ese giro. Después, continuamos con algunas compañías que han presentado resultados. Bueno, ya saltamos a la sesión de hoy. Vamos a ver en la apertura qué es lo que tenemos. Nos vamos aquí. Vale, y bueno, obviamente, ¿no?, hoy miércoles los grandes protagonistas del mercado son Microsoft y Meta,
Facebook, básicamente, ok, que presentará los resultados al cierre de mercado. Vamos a ver qué resultados da. Pero bueno, viendo un poco el panorama de Google, las estimaciones nos dicen que tanto Microsoft como Meta pueden generar un movimiento al alza muy, muy interesante. Vamos a ver ambas cotizaciones. Vamos a ir primero a Microsoft, a ver cuál está siendo su comportamiento. Vamos a ir a Microsoft. Ahí lo tenemos. Ok, y bueno, observamos que Microsoft lo tenemos muy cerca de zonas de resistencia, en esa zona de los 441. Obviamente, si los resultados sientan bien al mercado, podría romper esa zona y generar una buena subida, ¿no? Hasta los 468 dólares. Hay ahí unos 20 dólares, 20, 25 dólares que pueden ser de recorrido para las próximas sesiones. Y bueno, hoy en la sesión de hoy ha abierto con un gap alcista, si es cierto que está subiendo un poquito, en estos momentos un 1,08%, ok, por tanto, pues bueno, un 1,16, perdón. Por tanto, bueno, justo antes de los resultados, así que bueno, veremos a ver si consigue superar esa zona de resistencia, si tiene buenos resultados y nos da una buena sorpresa. Y luego la otra compañía que presenta resultados de las 7 magníficos es Meta. Vamos a ver su gráfico. Ok, que está, pues bueno, como ya veis, prácticamente en máximos históricos, ¿no? Prácticamente repitiendo máximos históricos y es bastante probable que se salga, ¿no? Del gráfico prácticamente, ¿no? Cotizando en 597 dólares, ok, a puntito, como decíamos, ¿no? De superar esos máximos históricos. Vamos a volver al gráfico diario para verlo. Lo tenemos ahí en 602, 603 dólares y justo antes de la presentación de resultados. Fijaros la evolución tan positiva que sigue generando Meta, ¿no? Después de aquellos mínimos. No sé si lo recordáis. Meta ha llegado a cotizar 2023, con las correcciones de 2023, llegó a cotizar, cuando se metió en todo el rollo este del metaverso, llegó a cotizar por debajo de los 100 dólares. ¿Ok? Y en estos momentos está cotizando prácticamente en 600 dólares. O sea que, pues bueno, es una revalorización de más del 600%. ¿Ok? Así que, bueno, en principio parece que tener bastante potencial. Veremos a ver qué ocurre. Habrá que vigilar también ese último soporte que nos dejó en los 563 dólares y a ver qué ocurre con su presentación de resultados. Luego también uno de los a ver si lo digo, farolillos rojos en la sesión de hoy está siendo Eli Lilly and Company, que ha presentado unos resultados malísimos. Su BPA está muy por debajo de las estimaciones. Ha publicado un 1,18 dólares, 1,18 dólares frente al 1,45, una caída del 18,79%. Y en el apartado de los ingresos, también vemos cómo han caído un 5,38%, ¿no? Por tanto, la farmacéutica tampoco está pasando por su mejor momento y obviamente está siendo muy penalizada por el mercado. Vámonos a ver las cotizaciones de... Vamos a ver... Creo que el ticket era LLY. Sí, LLY. Y pues bueno, vemos, ¿no?, cómo ha generado una gran caída. Se está moderando esa caída porque aproximadamente está cayendo ya solamente un 6%, un 6,13%, pero ha llegado a caer más de un 10%, ¿no? Ahora mismo vemos la vela cómo se está produciendo esa recuperación superior, y ha recuperado ya desde la apertura aproximadamente un 50%, ¿no? Por tanto, pues bueno, una compañía que fijaros que técnicamente tiene una tendencia alcista brutal. O sea, no hay ninguna duda de que la compañía se está comportando de una forma extraordinaria, que es un valor, como solemos decir, ¿no?, seguro. Pero bueno, malos datos, la parte macro, la parte fundamental negativa en este tercer trimestre. Nos está marcando niveles de sobreventa extrema en gráfico diario, y en gráfico semanal, pues bueno, parece más una fase de consolidación, aunque también se acerca a esos niveles. Por tanto, bueno, vamos a ver, yo creo que bastante volatilidad en los próximos días en esta compañía, y lo más sensato, o las zonas de interés bajo mi punto de vista, serían zonas de interés cercanos a los 764 o incluso a ese último zona de soporte en torno de los 720 dólares, ¿no? Por tanto, esas zonas interesantes para vigilarlas, ok, para hacer un posicionamiento
alcista en la compañía, ¿no? Y volver otra vez quizás de nuevo a esos máximos históricos cotizando en los 967 dólares. Así que bueno, veremos a ver. Mal comportamiento en la apertura de hoy, que caía al arranque de la sesión más de un 10%, pero ahora mismo recuperando más de un 50% y una caída del 6,45%. Malos datos macro, pero bueno, en principio malos datos fundamentales, pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Y luego ya en cuanto al resto de presentaciones y resultados, tendremos los resultados, o ya hemos conocido los resultados de ABB, que tiene un buen comportamiento, aumentando tanto la parte de los ingresos como la parte de los beneficios, ¿de acuerdo? Significativo, superar esos $3, sobre todo, pues de BPA estimado, ¿no? De beneficios por acción estimado. También, luego, nota negativa, ha presentado resultados Caterpillar, que también ha presentado malos resultados, beneficio por acción cae por debajo de lo estimado y sus ingresos, no recuerdo ahora mismo, los ingresos sí, también han caído por debajo de las estimaciones. Vamos a verlo rápidamente, Caterpillar. De acuerdo, que fijaros, también ha abierto con un gap bajista importante y ahora mismo, pues bueno, se está recuperando y cae solamente el 0,28%. La verdad es que su comportamiento está siendo muy, muy positivo, ha dado bastantes señales de, pues bueno, de entradas alcistas, aunque bueno, pues ahora mismo esté haciendo esas correcciones, ¿no? Los resultados no han sido demasiado positivos, seguramente penalizados, ¿no? Por el crecimiento de China, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Pero bueno, en principio, pues bueno, se está recuperando bastante bien, ya solo cae un 0,11% y bueno, parece que marca una buena recuperación en esta sesión. Y luego ya, pues bueno, por comentaros para la sesión de mañana, recordar que al cierre de sesión, como hemos dicho, tenemos las presentaciones de resultados de Microsoft y Meta y, como os decía, el jueves, recordar que al cierre de mercado conoceremos también los resultados de Apple y Amazon. A la apertura de la sesión tendremos los resultados de Mastercard y Merck Company. Atención a Merck porque lo tenemos ahí muy de cerca, mirando la cartera muy de cerca, y otras compañías también como Self, Uber, etcétera, ¿vale? O Total Energy. Así que muy atentos, ¿de acuerdo? Porque hoy y mañana yo creo que van a ser las sesiones más relevantes a nivel fundamental. Y luego, bueno, yéndonos al analizador de las acciones, ¿vale? Buscando esas compañías que estén sobrevendidas o que tengan una cierta sobreventa, la verdad que tenemos una lista bastante amplia de acciones que en estos momentos pues están en niveles de sobreventa, ¿de acuerdo? Basándonos en nuestra estrategia técnica del indicador RSI y bandas de Bollinger. Y bueno, observamos que el ELI pues, ha entrado en esa zona, ¿de acuerdo? Aunque de momento no lo vemos claro, pero sí hay otras opciones, por ejemplo, como Coca-Cola, ¿de acuerdo? Que como ya comentábamos la semana pasada estaba haciendo correcciones importantes, ¿vale? De momento en el gráfico diario sí es cierto que se mantiene en esas zonas de sobreventa, ¿vale? Y ha llegado ya a una zona, yo creo que bastante interesante, si lo vemos en el gráfico semanal. Fijaros cómo prácticamente ha llegado a esa zona que veíamos en la zona de los 64,80 y pues bueno, aunque todavía en el semanal no ha entrado a niveles de sobreventa extrema, estamos ya en entornos, yo creo que muy interesantes para tomar posiciones alcistas en Coca-Cola. Vamos a esperar a la semana que viene, ¿vale? Para ver si tomamos posiciones y a ver qué es lo que hacemos, pero ya yo creo que hay que ir ya pensando en vigilar ese gráfico diario porque vemos como hoy tenemos, pues bueno, eso es ese movimiento alcista, ¿no? Esa recuperación. Vamos a ver cómo sigue el resto de días, pero ya creo que Coca-Cola empieza a estar en una zona muy interesante para ir pensando en largos. También más compañías que están interesantes. Merck, que hemos comentado que presenta resultados mañana. Ok, también fijaros cómo está en una zona, ya no en el gráfico diario, sino en el gráfico semanal, está en una zona de sobreventa extrema. Ok, y si nos vamos al pasado de esta compañía que ha tenido comportamientos muy positivos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo cada vez que la compañía nos ha marcado zonas de sobreventa extrema, se han producido mínimos que luego han generado buenas recuperaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de 2015, 2016, 2018 también marcó esos mínimos. Por supuesto, ¿no? En la caída de 2020 tenemos también ahí las de 2021.
¿ok? También se acercó mucho en este último soporte de 2023, ¿ok? Por tanto, pues bueno, vuelve otra vez la compañía a buscar esas zonas de soporte, ¿ok? Y pues bueno, vuelve a mostrarnos una clara zona de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, es bastante probable que estemos ante el final de estas correcciones que estamos observando. Así que, bueno, yo os invito a que ya empecéis a vigilar gráfico diario, sus cotizaciones, porque inminentemente se puede dar una muy buena posición alcista, ¿de acuerdo? Puede ser un buen momento para tomar posiciones alcistas. Así que bueno, Merckx me parece muy interesante. Obviamente mañana presenta resultados, veremos a ver qué ocurre. Y otra de las compañías que también nos parece muy interesante en estos momentos es General Mills. ¿Ok? General Mills, que bueno, que tuvo también, como vemos en el gráfico semanal, esas zonas de sobreventa extrema, ha generado ya cierta recuperación. Parece que General Mills ha entrado ya en una dinámica más alcista, marcando máximos y mínimos crecientes. Y en el gráfico diario, fijaros cómo, pues bueno, parece que empieza a apoyarse, ¿no?, en zonas interesantes, ¿no?, en zonas de interés importantes, ese entorno de los 68 dólares. Y además en el gráfico diario, como veis, también nos está marcando esos niveles de sobreventa extrema. Si trazamos el retroceso, para tener en cuenta en qué zona nos encontramos, fijaros que del último impulso, el último impulso ha corregido ya ha corregido hasta el 61,8%, ¿no? Por tanto, pues bueno, está yo creo que en una zona muy interesante. De hecho, General Mills es una de las acciones que hoy vamos a incorporar a la cartera, ¿vale? En estos momentos, como ya explicamos la semana pasada, hemos incorporado, no, perdón, Gills, ya la he comprado, perdón, General Mills he comprado y tengo también en la cartera de prueba, de test, de demostración, digamos, de práctica. Tengo las acciones también de Michelin, ¿ok? Que recordar que lo estuvimos comentando la semana pasada. Ahora veremos también, al final, veremos los gráficos de Michelin. Por tanto, pues bueno, General Mills es una de esas opciones que personalmente nos gusta bastante. Obviamente, stops irían por debajo de los 62,14, la zona de los 60, ¿ok? Hay que tener cierta precaución ahí, pero bueno, en principio la idea es bastante clara, ¿no? Seguir con esas subidas que poco a poco va generando. También acciones interesantes que estamos teniendo en este momento y que estamos observando es Regeneron Pharmaceuticals, ¿ok? Con el ticket REGN, que también está haciendo correcciones muy importantes, ¿de acuerdo? Está volviendo de nuevo a esa zona de mínimo creciente, cercano a los 880, y fijaros que también en el gráfico semanal nos está mostrando niveles de sobreventa extrema. Y solamente tenéis que ir hacia atrás y observar qué ocurrió cada vez que Regeneron marcó niveles de sobreventa extrema. O sea, es una compañía, como veis, tremendamente solvente, ¿ok? Que cada vez que marca esos mínimos crecientes, esas zonas de sobreventa extrema, ¿de acuerdo? Genera puntos de partida para movimientos alcistas, ¿ok? En estas zonas que tenemos aquí, después ya tenemos esta de aquí, esta última corrección que hizo aquí, y ahora estamos de nuevo en ese entorno. Por tanto, también, pues otra farmacéutica que podría hacerlo bastante bien en los próximos meses, ¿no? Y como veis, el gráfico a medio y largo plazo es muy interesante. Así que bueno, Regeneron también en muy buena situación. Nos vamos a ir ahora a United Health, también otra farmacéutica, ¿ok? Que en este caso, en el gráfico semanal, fijaros que lo que estamos observando, ¿vale? Es una estructura de throwback, ¿vale? Después de todo este proceso de lateralización, ha roto esa zona de resistencia, genera un nuevo máximo en los 608, después una corrección a los 550, 560 dólares, estructura de throwback y, pues bueno, posible potencial alcista, ¿ok? Por tanto, yo creo que muy interesante la compañía, fijaros desde un poco más la vista más retirada, como después de todo ese proceso de consolidación ha conseguido romper, ¿no? También ha tenido oportunidades con RSI en esas zonas de lateralización muy interesantes, ¿vale? Desde un punto de vista semanal. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si nos vamos al gráfico diario, ¿vale? Pues lo vemos un poquito más claro, ¿no? Cómo está aguantando bastante bien toda esa zona de resistencia, ¿vale? Después de esa fuerte caída que tuvo y pues bueno, parece que se intenta recuperar. Si no lo tenemos muy claro para tomar posiciones en este momento, pues bueno, yo creo que la referencia importante aquí podrían ser los 579
dólares, ¿ok? Y a partir de ahí, pues bueno, podríamos buscar opciones alcistas, ¿de acuerdo? A partir de esa zona, para continuar con las subidas. Más acciones y ya vamos a ir terminando. Pues bueno, tenemos PepsiCo, ¿vale? Que también ha tenido algunas correcciones, aunque aquí de momento poco que comentar. Sí es cierto que en gráfico diario está sobrevendido, pero fijaros cómo en el semanal se mantiene de momento lateralizado, así que de momento no es interesante. Tenemos también Thermo Fisher, que en gráfico diario está mostrando también niveles de sobreventa. Tampoco nos parece interesante porque en el semanal, fijaros que pues hay todavía ciertos niveles de resistencia muy cercanos. Tenemos también, por ejemplo, a BATS, ¿ok? Que aquí puede ser un poquito más interesante porque en el semanal vemos ya ciertos niveles de sobreventa extrema. Ha finalizado ya también un proceso de tendencia bajista, ¿no? Ha salido, digamos, de esta... A ver si puedo dibujarlo. Vamos a ver si me deja. Uy, no me deja. Bueno, no me deja, pero vamos, básicamente veis esta caída, ¿de acuerdo? Ese proceso correctivo que ha sido superado y que ahora, pues bueno, posiblemente pues estará buscando esos mínimos crecientes. Veremos a ver, ¿no? Si consigue desarrollarlo o no. También tenemos, por otro lado, a ver, es que se me quedan congelados los gráficos. Era, pero era Danaher Corporación y S&P Global. Vamos a S&P Global, ok, que bueno, que ha superado, como veis, máximos históricos. También está corrigiendo de una forma importante. Y vamos a intentar ver el gráfico diario. Bueno, no pasa nada. Lo que quería enseñaros, y antes de terminar con esta sesión, ¿de acuerdo? Es lo que habíamos comentado, ¿no? Esa entrada que hemos tomado en Michelin, ya sabéis, fabricante de neumáticos francés, súper conocido, que está marcando ya prácticamente en gráfico semanal niveles de sobreventa extrema, se está apoyando en una zona de interés, ¿okay? Una zona que fue a anteriores niveles de resistencia y obviamente su dinámica pues sigue siendo una dinámica alcista, ¿ok? Así que bueno, creo que está muy interesante también para buscar de nuevo esas zonas de resistencia entre los 37 y los 38 euros. ¿Ok? Así que bueno, bajo mi punto de vista, Michelin también creo que está muy, muy interesante, que son de hecho, como veis, las dos operaciones que mantengo, ¿no? Acabamos de entrar en Michelin y acabamos de entrar también en General Mills, así que esperamos que siga teniendo pues, un buen comportamiento. Veremos, ¿no? Si las cogemos bien en esas zonas de mínimos. Y poco más que añadir. Prácticamente ya se nos ha agotado el tiempo. Espero que hayáis podido anotar todas las opciones que hemos ido comentando. Y nada, recordaros a todos que si tenéis cualquier duda o queréis contactarnos, tenéis el correo electrónico de support@jfdbrokers.com y tenéis también el teléfono que veis en pantalla, ¿de acuerdo? El 91 080 0496. Y por cierto, recordaros a todos, antes de terminar, que a partir de la semana que viene, a partir del mes de noviembre, todas estas sesiones de análisis de acciones las emitiremos directamente a través de nuestro canal de YouTube. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, un placer y hasta la próxima. JFD, just fair and direct.